Vamos a continuar con nuestra serie que va a aparecer ahí en la pantalla, Cuando Dios es Primero. Y hoy vamos a compartir esta quinta parte de esta serie llamada Calificados para la Multiplicación. Ese es el nombre de esta parte hoy, Calificados para la Multiplicación. Juan capítulo 12, versículo número 20. Leo la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Ahí nos detenemos y vamos a compartir hoy sobre calificados para la multiplicación. Pero hay algo que quiero dejar aquí, este pensamiento con ustedes, y es el siguiente: es que esto es una gran verdad, que todos somos el resultado o la cosecha de la siembra de alguien y de algo en el pasado. Todos los que estamos aquí somos el resultado o somos la cosecha de la siembra de alguien o de algo en el pasado. Estoy donde estoy porque soy la cosecha de la siembra de alguien. Usted es lo que es porque es la cosecha de la siembra de alguien. Todos y cada uno de los que estamos aquí estamos en este punto de la vida, estamos en este preciso instante de nuestro andar sobre esta tierra, porque somos precisamente eso. Somos el resultado, somos la consecuencia, somos la cosecha de que alguien sembró. En el Evangelio puede ser que estás hoy en los caminos del Señor porque alguien te habló del Evangelio, sembró en tu corazón la semilla del Evangelio, y cuando respondiste a esta promesa de salvación, te convertiste en la cosecha de alguien. Biológicamente hablando, somos la cosecha de la siembra de nuestros padres, y por eso estamos aquí en este mundo, biológicamente hablando. Espiritualmente, en las decisiones de nuestro matrimonio, de nuestra economía, en la crianza de nuestros hijos, etcétera. Somos todo eso. Algunos de nosotros podríamos encontrarnos quejándonos o lamentándonos por lo que nos está pasando o lo que nos está sucediendo. Hoy vamos a cambiar ese paradigma o ese pensamiento y convencernos de que lo que somos hoy, lo que hacemos hoy, donde estamos hoy, somos o es el resultado o la cosecha de la siembra de alguien o de algo en nuestro pasado. Pero hablando de ser calificados para multiplicarnos, recuerden que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, les dio el mandato de fructificarse, de multiplicarse y de gobernar sobre la creación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser
personas calificadas para la multiplicación. Hay tres cosas que pueden ayudarnos para ese propósito. La primera de ellas es que para poder calificar a la multiplicación necesitamos entender el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que entender el plan que Dios tiene para nosotros. Necesitamos comprender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Todas las cosas ocurren con un propósito. Nada ocurre por una casualidad. Nosotros los seres humanos medimos los eventos o las circunstancias, las medimos desde el punto de vista de las casualidades. Decimos, esto fue una casualidad o por casualidad, etcétera. Pero realmente nosotros solo respondemos a los planes y los propósitos que Dios escribió antes de nosotros nacer en su libro. Él las escribió. El salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas referentes de mí, y no faltó ni una de ellas. Todas estaban ahí. Entonces, nosotros debemos entender el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, algunos se preguntarán: pastor, ¿cómo hago para entender el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo hago para saber el propósito de Dios en mi vida? El primer consejo o recomendación es que usted necesita conocer la palabra de Dios, necesita leerla, estudiarla, y ahí usted encontrará el plan y el propósito de Dios para su vida. Por otro lado, es importante que se deje guiar por Dios, que obedezca la voluntad de Dios para poder conocer ese plan y ese propósito que Dios tiene en su vida. En otras palabras, y quiero insertar que en medio de eso, del plan y el propósito que Dios tiene para nosotros, Dios nos ha dado esa libertad de decisión. Podemos tomar una decisión. Usted está aquí hoy siguiendo a los pies de Jesucristo, siguiendo el evangelio de Jesús, porque tomó una decisión en su vida. Otros no están aquí hoy o en el evangelio precisamente porque han decidido no aceptarlo, la oferta o la promesa de salvación. Es su decisión. Es decir, que en medio del plan y el propósito, Dios nos da la libertad de decisión, lo que unos llaman como el libre albedrío. Dios nos da esa escogencia, esa libertad de decidir. De manera que nadie va a poder decir: Señor, yo actué casi como un robot, porque yo hice lo que solo tú querías. Pero Dios nos dio esa libertad de decisión. Pero cuando venimos a Él, esa libertad de decisión la tenemos que entregar a Dios para que Él nos dé su voluntad, la cual es buena, perfecta y agradable. Es mucho mejor que la de nosotros. Entonces, es cuando podemos entender el plan y el propósito de Dios. Quiero regresar en la historia bíblica a este hombre llamado el padre de la fe y el amigo de Dios, Abraham. Y nos vamos a encontrar que las similitudes entre la historia de Abraham e Isaac con la historia de Dios y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, realmente no son accidentales. El sacrificio de Abraham fue un aviso de parte de Dios para expresarnos el deseo de Dios sobre la ley de las primeras cosas, algo sobre lo cual hemos venido hablando en los 4 domingos anteriores. De manera que yo quiero mostrarle aquí algunas similitudes entre Dios y Abraham, entre Isaac y Jesús. Veamos la primera. Por ejemplo, entre Isaac y Jesús ocurre lo siguiente: que Isaac representa la promesa de hacer una nación, pero Jesús representa la promesa de hacer un reino. Y por eso es que estamos hablando de entender el plan y el propósito de Dios. Abraham entendió el plan y el propósito de Dios. Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, Abraham entendió el plan y el propósito de Dios. Dijo Abraham, ahora entiendo. O sea, el plan y el propósito tuyo es un reino. Eso es lo que tú quieres hacer. Mi hijo es la semilla que va a multiplicarse para que haya un reino. Y Dios dice: excelente, Abraham, te has anotado un 10. Entonces Abraham entiende eso. Veamos la segunda similitud.
Abraham fue el padre agonizante que vivió por la ley de las primeras cosas. Es decir, Abraham agonizaba. Es importante que sepamos que Abraham, con toda la fe que tenía, no es que tenía un grito de júbilo cuando iba a matar a su hijo, a sacrificarlo. Estaba agonizando juntamente con su hijo. Pero Abraham agonizaba porque él era un hombre que vivía por la ley de las primeras cosas. Es decir, que era un hombre que aprendió a creerle a Dios por las cosas que Dios había hecho en su vida. En segundo lugar, vemos ahí que el Padre Dios vivió por su propia ley. Entre tanto, Abraham vivió conforme a la ley de las primeras cosas. Dios vivió por su propia ley. ¿Qué significa que Dios vivió por su propia ley? Significa que Dios no nos pide hacer algo que Él nunca haya hecho. Dios no nos pide nunca hacer algo que Él no haya hecho antes primero. Entonces, vemos cómo hay esa similitud entre Abraham y Dios. Tercer similitud: Isaac fue el hijo obediente a subir al altar. Jesús es el hijo obediente dispuesto a ser colgado en una cruz. Entonces, Abraham está entendiendo el plan y el propósito de Dios. Abraham, por un momento, él tenía la libertad de pensar o decidir de quedarse con su hijo. Pero cuando él entendió el plan y el propósito de Dios, él vio. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo? Dice, Abraham vio mis días y se alegró. Moisés vio todos estos días y se alegró. Y le dicen los fariseos, estás loco. No tienes ni 30 años y dice que Moisés y Abraham te conocieron. Claro, ellos no entendían que Jesús, como el Hijo de Dios, es eterno. Abraham estaba entendiendo el plan y el propósito de Dios. Si usted y yo queremos ser personas a quien nos interesa y deseamos y tenemos la expectativa de que Dios nos multiplique en todo el sentido de la palabra, tenemos que entender los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Número 4, ahí vamos a ver que la entrega de Abraham declara la sumisión al señorío de Dios. Cuando Abraham entregó a su hijo, estaba diciéndole, Señor, declaro por medio de este acto que yo me someto a tu señorío. Pero la entrega de Dios declara que Jesús es el Señor. Es importante que notemos entonces cómo Abraham entendió todas y cada una de estas cosas que Dios le estaba mostrando. El reino, la ley de las primeras cosas, que su hijo Jesús sería muerto en una cruz y que ese hijo Jesús, así como su hijo Isaac resucitó al ser regresado a él como padre, Dios mismo también resucitaría a su hijo y eso lo haría el Señor. De manera entonces que si queremos nosotros ser multiplicados, entendamos el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. El plan y el propósito de Dios a nuestra vida es diferente, no es el mismo para cada uno de nosotros, es muy distinto. El trato de Dios con mi vida es distinto, el trato de Dios con su vida es distinto. Los planes y propósitos que Dios tiene en mi vida es distinto. Los planes y propósitos que Dios tiene con otras personas es distinto. Yo no tengo que enojarme, no tengo que frustrarme, no tengo que envidiar, no tengo que reclamarle a Dios ¿por qué está haciendo aquella otra persona aquello, Señor? Bueno, porque eso es el plan y el propósito de Dios con aquella persona. Pero Dios sí tiene un plan y propósito con mi vida. Así Dios tiene un plan y un propósito con la vida de cada uno de ustedes. Dicen amén. Porque esa es la verdad, Dios sí tiene un plan para su vida. Usted no está aquí viviendo solo como un consumidor, no debe de vivir de esa manera. No sea un consumista, no consuma los recursos de este universo. No viva aquí solamente por vivir, bíblicamente hablando, un día a la vez, a ver qué sale en el día, a ver qué sucede. Tenga en su vida el entendimiento que Dios tiene planes y propósitos para su vida. Y debe de estar convencido que lo que está haciendo, en lo que está caminando realmente es conforme al plan y al propósito de Dios en su vida. Puede ser que lo que está haciendo ahora no sea necesariamente el plan y el propósito de Dios para su vida. Pero yo oré y yo sentí, bueno, muchas veces oramos
Muchas veces sentimos en nuestro deseo humano de que las cosas salgan como nos gustaría que salgan. Pensamos nosotros que Dios nos está dando su cheque desde arriba diciendo sí, adelante. Pero realmente no. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El mismo Abraham, cuando se puso para engendrar al hijo de Agar, la esclava de su esposa. Aparentemente todo estaba bien, pero eso no era el plan de Dios. Eso no era el propósito de Dios. De manera entonces que cada uno debemos de estar convencidos del plan y el propósito de Dios a nuestra vida. Número 2, para ser calificados a la multiplicación necesitamos hacer lo siguiente: soltar lo tangible de la hora para recibir la promesa del futuro. Soltar lo tangible de hoy para recibir la promesa del futuro. ¿De qué se trata esto? Déjenme darles algún detalle al respecto. Isaac fue la cuota inicial de la promesa de Dios a Abraham. Acuérdense de eso. Dios le dijo: voy a hacer de ti una nación grande y numerosa, como las estrellas del cielo y la arena que está junto al mar. Y Abraham está emocionado. ¡Qué bien, Señor! Pero surge una gran pregunta para Abraham y le dice: Señor, ¿pero cómo? Si ni siquiera tengo hijo. ¿Cómo se te ocurre hacerme una promesa de tal magnitud si ni siquiera tengo hijo? Ya estoy viejo, ancianito, mi esposa está ancianita, es estéril, ya no. Y Dios hizo una pregunta cuando Sara se estaba riendo: ¿acaso hay algo difícil para Dios? Y la pregunta sigue siendo hoy para nosotros también: ¿acaso hay algo difícil para Dios? La respuesta es no. Isaac entonces se convirtió en la cuota inicial de la promesa de Dios para Abraham. Pero la tentación que Abraham pudo enfrentar fue la siguiente: amar tanto a su hijo que podría haber olvidado que la promesa era para toda una nación, para toda una generación o generaciones. ¿Qué si Abraham hubiera decidido guardar a Isaac para él? En otras palabras, Abraham tenía la decisión de conservar para sí la semilla que tenía ahora, en este momento, su hijo Isaac. Pero cuando estaba teniendo para sí la semilla, él estaba perdiendo de vista, o iba a perder de vista, la promesa del futuro. Pero cuando Abraham soltó la semilla del presente, del ahora, Abraham estaba listo para recibir la cosecha o la promesa del futuro. Lo repito, Abraham pudo haber enfrentado esa tentación, amar tanto a su hijo. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a nuestros hijos? A ver, levanten la mano si usted ama a su hijo. Qué bien. Póngase en el lugar de Abraham. Dios te dice: dame tu hijo. Y mire, en este caso Abraham no era como algunos de nosotros, ¿verdad? Que nos gusta por media docena. Solo tenía uno. Abraham pudo haber dicho: Señor, ¿y si te doy el del medio? ¿Se acuerdan lo que aprendimos el otro día? Dios pide. ¿Cuánto es que Dios pide? Uno. Y de todo ese uno, ¿cuál tiene que ser? La primera. No puede ser: Señor, y mire, y si te doy el hijo, Señor, ¿te parece? Y así nos deshacemos de ese problema que yo creé, Señor. Ahí está Ismael, ¿qué tal si? Dice Dios: no. Tiene que ser Isaac. Tiene que ser Isaac, porque Abraham amaba a su hijo tanto que pudo haber enfrentado esa tentación. Si él hubiera enfrentado esa tentación, esta posiblemente hubiera sido el comentario de Dios: está bien, Abraham, yo te lo di. Si lo quieres retener, la semilla, o a Isaac, si lo quieres retener, es tuyo. Solamente quiero recordarte: la promesa no fue dada para un niño. Si quieres tener al niño, él es tuyo. Pero tu familia vivirá y morirá, y no avanzará más allá que de su propia tienda. Porque tu hijo, el primero, es la semilla. Isaac podrá vivir por mucho tiempo,
al igual que tú, más de 100 años, pero será una semilla no redimida. Y dice Dios, yo no hago planes para semillas no redimidas, pero si lo sacrificas, yo lo levantaré. Él será redimido porque mío es, y yo haré de él una gran nación, y todo lo que viene después de él será ungido y bendito, porque entregaste el Hijo a mí. Síganme con atención en este punto. O sea, Dios le dice a Abraham, ok, Abraham, te puedes quedar con el niño, pero yo quiero que sepas una cosa, yo te lo di. Hermanos, todo lo que tenemos hoy, ¿quién nos lo dio? Ay, pasó porque no sabe cómo yo he trabajado, pero la fuerza te la ha dado el Señor. La gracia para que en medio de una crisis donde hay desempleo galopante, tú tengas un empleo y Dios te bendiga. Como decía el hermano Pedro, es la gracia de Dios. No puedes tú ni yo atrevernos a pecar contra Dios y decirle, no, Señor, todo lo que yo tengo por mi trabajo, Señor. Me he quemado las neuronas, me quemé las pestañas estudiando en la universidad. Un momentito. Vamos a darnos cuenta que todo lo que tenemos, cosas materiales, cosas, bienes, la casa, los hijos, la familia, todo lo que tenemos le pertenece ¿a quién? No es nuestro, hermano. Ay, mi muchachito, bueno, puedes decir eso. Ay, mi casa, ay, mi carro. Todo lo que tenemos no es nuestro. En primer lugar, le pertenece a Dios. ¿Por qué le pertenece a Él? Porque Él fue el que nos lo dio primero. Lo que tenemos que hacer nosotros es administrarlo bien. Ay, ya pagué el carro con el banco, ahora lo voy a tratar como yo quiero. Un momento, ese carro no es suyo, es del Señor. Y úselo para los servicios del reino de Dios. Algunos de nosotros decimos, Señor, si me bendices con un carro, yo te voy a servir. A ver cuántas veces lo ha usado para el Señor. Señor, si me bendices una casa, con una casa, en mi casa voy a hacer grupo. Y ya tienes la casa. ¿Y cuándo hiciste los grupos? O hace un grupo y lo hace de mala gana. Esa casa no es tuya. El Señor te la dio y le pertenece a Él. Tu carrera, tu profesión, tus títulos, tus logros, todo le pertenece a Él. Si tú eres un hijo de Dios, vas a recibir así, tal vez no con buena gana, de primeras a primera, pero no puedes esconderte a esa realidad. Todo lo que tienes le pertenece a Él. Todo lo que tenemos, Dios le dice, te lo di. Puedes quedártelo, pero yo te lo di. Pero una cosa sí quiero que sepas, Abraham, yo no hago promesas, yo no tengo cumplimiento o promesas por cumplir a semillas no redimidas. Cuando no damos a Dios lo que le pertenece, no esperemos que Dios lo bendiga. Señor, mira, tú sabes, hablando por ejemplo de economía, Señor, tú sabes que estoy en esta situación, Señor, pero, Señor, aquí lo dejo, pero de todos modos te pido que me bendiga. Por eso aquí en esta casa, usted no oye oraciones como por ejemplo, Señor, bendice a los que dan y a los que no dan. Dios no bendice a los que no dan. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde inventamos esa oración? Señor, bendice a los que dan y a los que no dan. Y dice Dios, ¿y estos qué les pasa orando así? No me pidan que yo bendiga al que no da. Y no solamente hablando de economía, hablando del tiempo, hablando del talento, hablando de todo lo que le pertenece a Dios. No esperemos que Dios envíe su defensa sobre nosotros si nosotros no lo estamos honrando a Él con lo que le pertenece. Porque Dios no cumple promesas para semillas no redimidas. La única manera de redimir una semilla es poniéndola sobre el altar. De manera que si nosotros alguna vez perdemos de vista la promesa de Dios, seremos tentados como Acán. ¿Recuerdan lo que le pasó a Acán? Al tomar lo tangible de la hora en vez de la promesa futura. Porque cuando ellos entraron a Jericó, era la primera ciudad que encontraron. Dios dice, esa ciudad me pertenecen, pero van a encontrar muchas otras ciudades que esas van a ser de ustedes. Pero Acán vio lo tangible de la hora y miró los lingotes de oro, los mantos babilónicos, las monedas de plata y dijo, bueno, Dios es Dios, etcétera, etcétera, pero esto se ve bonito y lo voy a guardar ahora.
Hay que soltar lo tangible de la hora para recibir la promesa del futuro. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas al futuro de ustedes? Dios tiene promesas a su futuro, pero no van a ocurrir, no van a cumplir si no aprendemos a soltar lo tangible de la hora. Abraham tuvo que soltar lo que tenía en la mano si quería recibir la promesa de Dios, la promesa que estaba en su corazón. Es decir, si retenía la semilla, solo podría usarla ahora. En cambio, al entregarla para Dios, tendría una cosecha no solamente abundante y bendecida, sino que iba a perdurar por siempre, de generación en generación, de nación en nación y por la eternidad. Y nosotros somos parte de la cosecha, de la siembra de un hombre llamado Abraham. Vamos a darle un aplauso al Señor, un aplauso esta noche, esta mañana. Wow. Es decir, que si Abraham se hubiera quedado con la semilla, su hijo Isaac hubiera visto sus nietecitos, sus bisnietos y cosas, pero hasta ahí no más. Pero por cuanto Abraham entregó a su hijo la semilla, la primera porción, Dios redimió esa semilla que fue puesta en el altar y la bendijo, la multiplicó de generación en generación, de nación en nación y hasta la eternidad. Por eso los que estamos aquí, espiritualmente hablando, somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham somos? Algunos se ven en la después y dicen, con razón me miraba así como medio judío. Sí, es porque eres hijo de Abraham. Eso me recuerda a un tiempo atrás, yo diría unos, que la iglesia tiene aquí 13 años. Wow. Será como unos 15, 17 años aproximadamente atrás, donde estábamos pastoreando mi esposa y yo en la iglesia Génesis, en un galerón a la par de un gran árbol como ese que está ahí. Yo un día estaba orando ahí, sentado al pie de ese árbol, y yo recuerdo que Dios me dijo, es hora que dejes este monte. Ya suficiente tiempo estuviste aquí dando vueltas. Quiero que te prepares para ir a otro lugar. Y yo por un momento, yo dije, Señor, ¿qué significa eso? Y Dios me dijo, sencillamente, quiero que sueltes esta iglesia. Suéltala, porque yo te voy a bendecir. Y aclaro, estoy hablando de 1990 y qué... 28, 99. Todo esto que está aquí no existía. Esta congregación no existía. Lo que hace este ministerio, al menos muchas cosas ya existían, pero yo no estaba involucrado en ese plan. Y entonces yo recuerdo que yo estaba diciendo, ay Señor, pero yo amo este lugar, Señor. Y Dios, recuerdo que como yo no era así tan gentilmente obediente, de primas a primera, porque yo dije, ¿cómo salgo, Señor? ¿Y cómo le digo a la iglesia, hermanos, me voy? Y me van a preguntar, ¿y para dónde va, pastor? Y pues no sé, a donde Dios me lleve, porque yo no sabía a dónde iba a ir. Pero recuerdo que en una semana que tuvimos que llamamos Noches de Gloria ahí en Génesis, el Señor me habló. El Señor me habló y me dijo, y mi esposa estaba a la par, yo creo a mi par ese día. El Señor me dijo, mira Gerardo, vamos a hacer algo. Yo te he pedido esta iglesia y tú no me la has dado. Entonces te la voy a quitar. Y literalmente yo sentí como Dios metió su mano en mi corazón y me arrancó esa iglesia. No es que dejé de amar a los hermanos y eso, no, sino que ahora yo estaba listo. Y dije, Señor, está bien, me rindo, dejo de luchar y te entrego esto, Señor. Te entrego esta iglesia. Si yo no hubiera soltado en aquel momento aquella semilla, aquello tangible, porque Dios no me estaba diciendo qué iba a hacer. Dios no me dijo de primas a primeras, es que mira, va a haber una iglesia que se va a llamar Mundo de Fe y tú y tu esposa van a ser los pastores de esa iglesia. Y van a haber muchas personas ahí que ustedes van a ministrar y van a hacer esto y van a ir por las naciones y van a hacer esto aquí. Yo no sabía nada. ¿Me estoy explicando?
Y entonces lo tuve que soltar. Dios me lo quitó, tuve que soltar lo tangible. Y amados hermanos, si yo no hubiera hecho eso, esto que estamos haciendo hoy, el hecho de estar aquí hoy delante de ustedes, no existiera. Me hubiera robado yo mismo la oportunidad de servirles a ustedes, de conocerlos a ustedes y tocar las vidas de tanta gente que Dios nos está permitiendo hacer. Siempre Dios tiene un plan y un propósito para usted. Digan amén, hermano. ¿Por qué se quedan callados? Dios siempre tiene un plan y un propósito para su vida. Y Dios quiere multiplicarte dentro de ese plan y propósito, pero para hacerlo tienes que soltar lo tangible de la hora y agarrar la promesa del futuro. Vámonos al tercer punto. Para ser multiplicados o caminar en la multiplicación, demos y preparémonos para la multiplicación. Cuando Isaac fue puesto sobre el altar, Dios dijo, levántenlo. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Abraham por medio de un ángel, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. En otras palabras, levántalo. Y cuando Jesús fue puesto como una ofrenda limpia en el sacrificio, Dios también lo levantó. ¿Por qué? Porque los primeros frutos que son dados no deben de perderse. Tienen que ser entregados para Dios. Jesús murió y luego resucitó. La palabra dice, leímos en Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En casa de mis abuelos, ahí en la finca donde ellos vivían, ellos tenían unos recipientes, unos cuartos que los tenían llenos de trigo, de frijol, de maíz y de otros cultivos que hacían ellos en sus tierras. Pero era interesante que en medio donde tenían esos granos, tenían sacos llenos con cada una de esas semillas. Y algunas veces yo pregunté, ¿por qué tiene ese trigo en saco y no está con el resto aquí? ¿Por qué tiene esos frijoles en saco y ese maíz en saco y no está mezclado con todos los demás granos? Y él decía, porque es lo que hemos apartado para sembrar. Porque si no sembramos, aquí no habrá trigo, aquí no habrá maíz y aquí no habrá frijoles. Tenemos que sembrar. El grano de trigo, y yo recuerdo a mi abuelita haciéndonos unas tortillas de trigo deliciosas. No sé si algunos de ustedes comieron tortillas de trigo, pero deliciosas. Para mí son más sabrosas que las de maíz. Y bueno, mi abuela nos hacía unas tortillas de trigo deliciosas. Atol de trigo, no sé si alguno de ustedes ha tomado atol de trigo. A mí me dieron atol de trigo, hermano, porque yo era tan flaquito que decían, vamos a engordarlo a puro atol. Y me daban atol, delicioso el atol, pero no surtió efecto. No surtió efecto. Pero el grano de trigo, si nos lo comemos en tortilla, en atol o en cualquier otro asunto, ya no tenemos para sembrar más. Para que el grano de trigo se multiplique, tenemos que darlo. Se lo damos a la tierra, lo sembramos en la tierra. Y cuando ese grano de trigo, el germen de vida, cuando se rompe la cáscara y el grano de trigo, al romperse el grano de trigo, el germen de vida que lo contiene ahí, comienza a producir y a multiplicarse en muchos más granos de trigo. Usted y yo tenemos la decisión de quedarnos con la semilla, con lo tangible de la hora, pero no esperemos promesa para el futuro. Pero podemos dar y prepararnos para la multiplicación. De manera que cuando usted da a Dios, hay una multiplicación de la semilla. Ocurre una resurrección ante Dios. Dios puede resucitar de la muerte, pero Él no puede resucitar aquello que no se le ha dado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Lo repito, Dios puede resucitar de la muerte todo aquello que ya se le dio. Porque como el grano de trigo es dado y sembrado, tiene que morir, pero ocurre la multiplicación. Pero Dios no puede resucitar la semilla que nunca se le dio. Semilla de tiempo, semilla de talento, semilla de tesoro o de dinero. De manera entonces que después que Isaac, el primogénito, fue dado a Dios, Dios lo resucitó en poder
para cumplir totalmente el propósito de Dios para su vida. Abraham terminó comprendiendo el plan y el propósito que Dios tenía para ese muchacho llamado Isaac. Abraham estaba pensando, bueno, Dios me lo dio para que tenga una nación grande, pero Dios estaba pensando en un reino. Abraham estaba pensando de aquí a 100 años, Dios estaba pensando en la eternidad. Dios siempre va más adelante que nosotros. Al igual que Dios le pidió a Abraham que entregara a Isaac cuando no tenía otro hijo, Dios dio a Jesús su hijo, sin nada más que una promesa de que si era entregado, habría mucho por venir. Jesús fue la ofrenda redimida. La iglesia del Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Si Isaac fue la cuota inicial de la bendición que seguiría a Israel si caminaban en obediencia, ¿cuántas más bendiciones debemos nosotros esperar si caminamos en obediencia al saber que Jesús fue la cuota inicial para nuestra redención? Después que el sacrificio es colocado sobre el altar, Dios fielmente lo resucita, porque las primeras cosas dadas a Dios nunca se pierden. Solo llegarás a ser calificado para multiplicarte cuando le ofreces, le entregas a Dios lo que le pertenece. 3 cosas básicas entonces para ser multiplicado: entender el plan y el propósito de Dios. Número 2, soltar lo tangible de la hora para recibir la promesa del futuro. Y número 3, bueno, ya me lo quitaron. ¿Cuál era el número 3? Demos y preparémonos para la multiplicación. Pregunto esta mañana, ¿cuántos tienen expectativas en sus vidas que Dios te bendiga con multiplicación? O sea, que Dios multiplique tus esfuerzos, tus resultados, tu familia, sí, tu economía también, tu salud, el bienestar, su paz, su bendición, su santidad, su justicia. Dios quiere multiplicarnos. Vamos a pensar si estamos actuando en esos tres pasos que acabamos de mencionar. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos trae entendimiento, Señor. Tu palabra nos enseña que tú no tienes promesas para semillas no redimidas. Tu palabra nos enseña que tú no puedes resucitar lo que nunca se te ha dado. Muchas veces nosotros retenemos lo que te pertenece. Te robamos el tiempo que te pertenece. Te robamos nuestro servicio. Te robamos nuestros dones, nuestros talentos. Los ocupamos en otra cosa. Ocupamos el tiempo para otros propósitos. Bien intencionados a veces, nobles inclusive, pero no te honran a ti, Señor. Bien vistos o aprobados por la familia, por los vecinos, la sociedad, pero no tienen tu aprobación. Muchas veces, Señor, te robamos de nuestras finanzas, te robamos de nuestros talentos, te robamos de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. No lo damos, lo retenemos. Y encima de eso esperamos que tú nos bendigas. Pero hoy aprendemos que tú no puedes resucitar lo que no se te ha dado. La semilla que no se te da no puede resucitarse. De manera que esta mañana, Señor, pedimos para cada uno de los que estamos aquí un corazón, un espíritu enseñable, obediente a tu palabra. Yo no estoy aquí tratando de convencer a alguien. Estoy aquí como un portavoz tuyo. Y cada uno de los que están aquí hoy tiene la responsabilidad de decidir si la vida o la muerte, la bendición o la maldición, ahora está puesta delante de ellos. Si alguien quiere continuar en maldición, entonces que continúe reteniendo lo que es tuyo. Si alguien quiere alcanzar tu bendición, si queremos alcanzar la multiplicación, entonces vamos a hacer cambios en nuestro estilo de vida y te vamos a entregar la primera porción, la semilla. Padre, te doy gracias por la oportunidad
de servirte, de ser un portavoz de tu palabra y enseñarle a tu pueblo que ella, tu preciosa palabra, no vuelva vacía y traiga el fruto y la cosecha para la cual tú la has enviado. Te doy gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor esta mañana por su palabra.